El ADN de la iglesia son los principios que nosotros hemos decidido que den el lineamiento a esta congregación. Y ya hemos visto algunos de ellos. Ahí vi la puntualidad, ¿no? Voy a aprovechar para que lleguemos temprano, chicos. Dudo que alguno de ustedes llegaría tarde, a no ser por una emergencia médica o algo así imprevisto, pero normalmente una entrevista de trabajo. O si vos marcás tarjeta y tenés un bono de Navidad que te van a dar, no sé, un sueldo más y si llegás tarde lo perdés. Acá no hay nada de eso, pero es la presencia de Dios, es la casa de Dios. Entonces los aliento a que podamos adoptar esto de la puntualidad como algo nuestro y que la iglesia sea un lugar donde los hijos de Dios hacemos una diferencia. Sí sé del horario ecuatoriano. En Argentina pasa igual. Solo en Inglaterra, Alemania, todos los chicos que mandamos allá, esos se rectifican allá. El primer día. Porque le dice, usted llegó tarde, no puede entrar. Punto. Te deja fuera la clase. Entonces aprendemos, ¿no? Es como el orden y todo eso, ¿no? Pero es muy importante. Hoy nos toca hablar acerca de la unidad y la pertenencia. Y cuando pensaba en el mensaje, yo pensaba en la casa, ¿no? Cuando vos invitás a alguien a tu casa, a veces viene más gente de la que puede entrar porque nuestra casa no es tan grande, pero tenemos algunos recursos, movemos alguna cosa, sacamos unos banquitos. Bueno, nos acomodamos para recibir a la gente, ajustamos el espacio para que todos puedan encontrar su lugar en la mesa. Y la iglesia no es diferente a ese concepto. Tenemos que entender de que nosotros somos parte de un todo y que yo no soy el único acá. Es como cuando vas en el avión, no sé si les pasó, y te toca un grandote al lado. Los que son grandotes saben, porque ellos tratan de achicarse, pero no les sale. Y uno dice, ¿por qué no sacó en primera clase? Porque el de al lado está un poco incómodo, ¿eh? Abre las piernas, los codos, entonces vos estás ahí como... A veces soy yo el que incomoda al de al lado, les aseguro que sí. Pero la idea aquí es que yo me ajusto un poco, que yo tomo una posición para que el otro no esté incómodo y más bien le provoque o le ayude a él a estar en su lugar, el lugar que Dios le dio. Eso es en la iglesia. Así que nosotros tenemos ese llamado a ajustarnos. Y hay una diferencia que debemos entender. Unidad no es uniformidad, no es que somos todos iguales. Acá no hay código de vestimenta. En la semana pasada me vine de Guayabera. Y mi querido pastor Ken en Estados Unidos me mandó la foto, yo mismo, me sacó la foto en el Facebook, estaba en el vivo que hacemos, ¿no? Que ahora mismo estamos saliendo al aire. Y me dice, ¿y el saco? Porque no me había puesto, ¿no? El saco, estaba con una guayabera. Y él me dice, ya sos un pastor moderno ahora, me dijo, ya no usas saco. Pero en realidad no hay un código de vestimenta, porque no es uniformidad la iglesia. Y esperamos que tú puedas venir y sentirte cómodo. Obviamente, no hay modelitos y modelitos, pero no vamos a hablar de eso ahora. Simplemente entender que no hay uniformidad en la iglesia y que cada uno tiene lo suyo, porque la diversidad es la iglesia del Señor. Somos miembros los unos de los otros, nos pertenecemos. Yo soy parte tuya y tú eres parte mía. Esa es la iglesia. Cada uno es diferente, tiene una función, una misión, pero tenemos todos al Señor que nos une. Eso es lo que nos aglutina, el Espíritu de Dios. El Señor mismo hace de nosotros que el cuerpo está bien concertado, dice la Biblia, que está bien funcional, interactuando una parte con la otra sin que eso traiga contradicción. Así que Dios no nos llamó a ser iguales, sino que nos llamó a estar profundamente conectados. Y esto es lo que es importante en la iglesia. Este es el propósito que Dios tiene, que estemos completamente conectados. Es una imagen poderosa que a veces se refleja en la naturaleza. Y justo cuando yo estaba preparando el mensaje me acordé de algo. Y ahí está la imagen de los pingüinos argentinos. Son de la Antártida de Argentina, del sur, australes son estos pingüinos. Bueno, estos pingüinos son increíbles,
porque están en una zona donde las temperaturas son extremadamente frías. Ningún ser humano aguanta eso. Pero ellos sí lo hacen. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Cómo sobreviven en el Ártico, en donde nadie más lo hace? Así, en unidad. Y es súper interesante. Ahí los varones son los que cuidan los bebés. ¿Qué les parece, chicas? Las mamás pingüinos, se van a pasear de shopping y él cuida tiernamente, los tienen en sus pies. Y no sé si vieron que camina, o sea, es una cosa increíble como Dios hace. Pero además de eso, esos pingüinos están en un círculo que parece estático, pero cuando lo ves en una filmación dinámica, van cambiando de posición. No es perceptible al principio, pero luego en las filmaciones se nota que van cambiando. ¿Y qué es el cambio que hacen? Bueno, los que están adelante llegan a estar congelados y pasan atrás. O sea, va habiendo una rotación. Los que están adelante van entrando al círculo y así sucesivamente. Los que están al centro salen fuera. Si llega alguien nuevo, le dice, bueno, vos llegaste tarde, no entrás. No, no es así. Le hacen lugar. Si lo dejan fuera, ¿saben qué pasa? Muere. Y mira que Dios le dio eso a los pingüinos. Y nosotros los seres humanos, ¿no? Tan desastrosamente desenfocados del propósito de Dios. Pero la iglesia del Señor es diferente. Debe ser diferente. Porque la iglesia de Dios está formada por los que Dios llamó afuera. ¿Afuera de qué? Eso es eclesía, o la palabra iglesia es los llamados afuera. ¿Afuera de qué? Del mundo. El Señor dijo, no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces estamos en el mundo, pero no somos de acá. Por eso a veces te sentís incómodo. Cuando no te sentís incómodo, pará, frená. Porque por ahí algo no está andando bien. Cuando ya no estás incómodo en un mundo de asesinato, de muerte, de estafas, y comienzas a sentirte cómodo, o comienzas a disfrutar de la vida sin pensar en nadie más, también debes frenar y mirar. Fuiste llamado para algo diferente, tenemos un propósito, y eso nos une. Así que este es mi tema hoy. Y yo quiero compartir desde esta perspectiva. Nosotros hoy vamos a ver este llamado de Dios a ajustarnos. Y vamos a ver 3 llamados que Dios nos hace de qué es lo que yo debo ajustar para estar cumpliendo el propósito de unidad y pertenencia. En primer lugar, ajusta tu actitud. Filipenses 2:3. Todo mi pasaje está basado en Filipenses capítulo 2. Ahora, si vemos Filipenses, vas a ver que el llamado de Dios a la unidad está presente ahí. En el capítulo 1, dice versículo 5, que él oraba con gozo por ellos, por los de Filipos, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, para que haya una comunión, una unidad en el Evangelio. Y Pablo oraba por eso. En el versículo, vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos nosotros, los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, participamos de la gracia de Dios. ¿Qué era la gracia? ¿Se acuerdan? El regalo inmerecido. Dios te dio la oportunidad de tener salvación y eso fue un regalo maravilloso de Dios. Y luego dice más adelante, en el versículo 27, dice, aunque esté ausente o presente, que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, ahí está la unidad, combatiendo unánimes, ahí unanimidad, en la batalla que tenemos por la fe del Evangelio. ¿Ves? Tenemos unanimidad en la batalla que Dios ha puesto por delante para pelear por el Evangelio. Y también el capítulo 2 lo dice, repite la idea de unidad. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de vuelta unidad en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes sintiendo una misma cosa. Qué bárbaro, ¿no? Pensar que Dios nos está llamando a tener el mismo sentir. Ahora, en verdad, si yo te pregunto cómo te sentís, por ahí no te sentís igual a mí hoy. Hay veces que yo atravieso días difíciles, a veces por ahí vos mismo estás acá con alguna lucha y tenés algún sentimiento. Pero acá lo que está haciendo referencia de sentir lo mismo es que tengamos el sentir de Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Ahí mismo Filipenses lo enseña de una manera magistral. Él no tuvo en poco el aferrarse al cielo. ¿Qué creen? ¿Que era más lindo estar en el cielo o en la tierra? Bueno, claro que era el cielo. Y mucho más si le agregás al camino que Cristo recorrió, que terminó en una cruz. Bueno, en realidad no terminó ahí, porque Él venció la muerte y la tumba está vacía. Pero Él podría haber dicho, no. ¿Por qué? ¿Qué hicieron de bueno para que yo vaya? Dígame una sola cosa por las cuales yo debería ir a buscarlo. Ellos hicieron lo que querían. Desobedecieron primero, luego me echaron la culpa. Pero dice que no se aferró al cielo, sino que se despojó tomando forma de siervo, se hizo humano. Y esto es maravilloso, porque de otra manera, ¿no? ¿Qué tipo de Dios yo tengo? ¿Sabes que Dios es el que me puede entender? No es un Dios lejano, no es un Dios que me pide sacrificios, no es un Dios que está pidiendo de que yo haga algo, ¿no? Un sacrificio más allá de lo que... No, Dios quiere mostrarme que Él me ama y que me entiende. No está de acuerdo con mi pecado, pero ama al pecador, me ama a mí. Y esto es muy importante, así que Filipenses nos va a mostrar cómo ajustar nuestra actitud. ¿Y nuestra actitud hacia quién? A los demás pingüinos. ¿Está claro? Dice ahí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está. Ese primer ajustar mi actitud tiene que ver con la manera en que pienso, porque todo comienza en la mente y luego la actitud. Pablo identifica aquí estos enemigos. Ahora, mi actitud es algo a veces bastante evidente. Ana me dice, vení un poquito. Dice, afloja. Estás con cara enojado. ¿Te pasa algo? Y la verdad que por ahí sí me pasa algo. Y le digo, sí, la verdad. Dice, bueno, afloja un cambio. Porque estás teniendo una actitud negativa con todos los que se acercan. Y no sé si les pasa eso. ¿Soy yo el único? Que a veces transmito algo que está en el corazón que no he resuelto. En cambio, Dios dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Dios te dice, no hagas por contienda o vanagloria, estima a los demás como superiores. Así que en primer lugar, lo que atenta a la unidad es la contienda. ¿Ustedes creen que no va a haber contienda en la iglesia? Míreme bien. Porque por ahí vos me decís, pero somos hermanos, no debería pasar eso, nos tenemos que llevar bien. Vos sos parte de una familia, ¿no? Y hay familias y familias. Pero si eres una familia mediana, se pelean. ¿Sí o no? Hay contiendas. A veces en la iglesia hay contiendas por cómo debemos servir la cena. Hoy se sirvieron la cena. ¿Qué pan comieron? Su pan comieron. ¿Había su pan en la mesa del Señor Jesús cuando celebró la primera vez? No. Deberían haber hecho pan sin levadura. Nadie dijo eso, ¿no? Hay alguna contienda no pequeña por allá. Si en vez de jugo de, no sé qué jugo usamos, pero no es vino. Y entonces vienen las contiendas por ese tipo de cosas. No interpretamos que debe ser así. Y comienzan las contiendas. No hagáis nada por contienda. Y luego añade vanagloria. Y la vanagloria te lleva a competir, ¿no? Cuando competimos unos con otros.
Entonces, en vez de compararme con Cristo, me comparo con vos. Porque yo quiero sobresalir, ganar. Y eso pasa en la iglesia. La unidad nos lleva a entender esto y combatir contra esto. No podemos tener una actitud de competencia en la iglesia. ¿Quién canta mejor? La verdad, yo les digo, yo sí canto. Yo le dije a Augusto. Lo que pasa es que yo creo que no me dejan, porque voy a dejar atrás a algunos. La verdad, sí, a veces canto, pero en casa, ¿no? En la ducha y eso. Pero a veces pasa eso, ¿no? Que yo predico mejor que Pastor Jorge, o Jorge predica mejor que yo, o Pablito, y podemos tener entre nosotros esas cosas. Y a veces son ustedes que dicen, ay, cómo me gusta cómo predica usted o aquel, no sé. Tenemos que tener cuidado, porque eso desata contiendas. A mí me encanta como el pastor Jorgito con su tranquilidad te baja y te dice las cosas. Pablito también con su elegancia y todo va poniendo las cosas y los puntos donde debe estar. Y Viche como costeño, no sin pelo en la lengua. Entonces esta iglesia tiene multitudes, es multiforme, realmente, porque así es la iglesia y debe ser. Así que competencia, la vanagloria. ¿Por qué hago lo que hago? Esa es una pregunta que en todo momento tenemos que hacer todos los que servimos al Señor. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la motivación por la que yo hago? ¿Por qué predico? Bueno, si no, Anita me despierta y le digo, no me quiero levantar. Y dice, no, hoy tenés que predicar, tenés que levantarte. ¿Por qué me levanto en la mañana, un domingo? ¿Y por qué preparo el mensaje con antelación? Eso es algo que está en el corazón. Y saben, Dios no ve tanto lo que haces, sino por qué lo haces. Dios ve la intención del por qué haces. Eso es lo que Dios va a recompensar. Porque algunos creen que dicen, bueno, Él hizo muy bien todo, entonces va a tener unas recompensas maravillosas. No. No importa cómo lo hiciste, sino por qué. ¿Por qué lo hiciste? Y esa es la pregunta interna del corazón que me alinea con los demás. Cuando yo no estoy peleando por un lugar, cuando no es mi ego que tiene que sobresalir. El ego está ahí en tu corazón. Y yo puedo poner el ego en primer lugar en mi vida y servir a Dios de esa manera. Porque lo que busco es satisfacer mi ego, mi necesidad de aprobación. Entonces quiero que me vean. ¿Por qué me ponen acá si no me ven? Es como el pie que está dentro de la figura del cuerpo, ¿no? El pie, si eres pie y no eres ojo. ¿Y por qué tengo que ser el pie? Y me ponen la media y un zapato. Yo quiero estar a la vista como el ojo. El ego. El ego. Porque el pie no puede prescindir del ojo, ni siquiera el ojo del pie. Así que la unidad comienza en tu mente, en la actitud de cómo ves a los demás. Ajustar la actitud implica renunciar a sobresalir. No importa si soy yo el primero. En realidad un síntoma de madurez muy importante es de que yo proyecte a otros. Y esa es la actitud correcta. Decidir valorar al otro, adoptar la mente de Cristo, que hubo ese sentir de no ser el primero. No se trata de pensar igual en todo, ¿no? La iglesia en unidad no piensa igual en todo, pero sí debemos tener mucha unidad en mantener la unidad. O sea, si hay algo que debe estar en nuestro corazón es, amén, es mantener la unidad, esa unidad que caracteriza y que debe estar presente. Así que no te pongas mal si hay contienda, puede haberla. El tema es no resolver las contiendas y hacer de cuenta que todo sigue igual y que todo está bien. Así que la unidad no me quita nada. No es que yo al hacerme al otro, al tratar de adaptarme, de ponerme en una posición donde el otro pueda estar cómodo, me anulo. Al contrario, cuanto hay más,
más potencial tendrás. Porque eso es la iglesia. Soy más cuando somos más y servimos juntos. Esa es la fortaleza de Encuentro Cumbayá. Dice, ¿qué tienen en Cumbayá? Allá en esa iglesia les dan un evangelio fácil, dicen por ahí. Claro, si venís los domingos está bárbaro. A no ser que sí te cae un poquito, ¿no? Porque te damos. Pero si tú comienzas a venir acá a los grupos pequeños, a las damas, ¿no? O vienes a estudiar, entonces vas a comenzar a acercarte al otro. Y si te acercas al otro, ¿qué vas a descubrir? ¿Qué perfecto que es? No. Más bien te vas a comenzar a ver que vos no sos perfecto, porque no tenés paciencia, porque te crees más, crees que sabés más, no tolerás a los hermanos, entonces la palabra de Dios te cae a vos de una vez. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús y se adaptó al que estaba al lado. Así que esto es como el fútbol. Ustedes ven que a veces hay equipos, ¿no?, que tienen a estrellas. Todos esos equipos están medio asegurados, creen que tienen todo. Sin embargo, no. Acá hay otro equipo que no tiene ninguna estrella, pero tiene asociaciones. Tiene 3, 4 que se juntan. Y esos 3 o 4 hacen una potencia tremenda. Ese equipo está completamente fortalecido por las unidades que comparten. Es como las unidades compartidas, ¿no? Entonces, acá tenemos unidades compartidas. Unos están acá en un ministerio, otro, pero todos compartimos el mismo propósito. Y entonces somos fuertes de esa manera. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos y ajustemos nuestra actitud. Pero número 2, ajustar tu espacio. Y de vuelta vamos, ¿no?, a Filipenses 2, verso 4, no mirando cada uno lo de lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Luego Filipenses 4, versos 2 y 3, Pablo les dice a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece de que Evodia y Síntique eran de la iglesia, pero tenían algún problema. Evodia le prestó un tupper a Síntique. Y lo trae los domingos para traer las cosas que pone. Y la otra dice, ¿cuándo me lo va a devolver? Le tengo que decir. Se siente incómoda, pide consejería al pastor. Pastor, yo le presté un tupper y no me lo devuelve. ¿Qué debo hacer? ¿Le debo decir? A veces los pastores intervenimos. Pero te ruego que sean de un mismo sentir. Y esto es lo que debe prevalecer. Estamos en un mismo sentir. ¿Pero quiere decir eso que pensamos igual? ¿Quiere decir eso que estamos de acuerdo en todo? Pero somos de un mismo sentir. Y ese sentir es el sentir que hubo de Cristo, de ceder. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Tremendo pasaje. Los que están escritos en el libro de la vida, ¿ven? ¿Quién está escrito en el libro de la vida? Todo aquel que creyó en Cristo. Pero acá dice, te ruego, ¿no?, compañero fiel, que ayudes a estas. Probablemente no lograban salir del conflicto que tenían y no estaban sintiendo lo mismo. Probablemente, como dice ahí, combatieron en el Evangelio, están sirviendo a Dios, pero no están en un mismo sentido. No funciona. La iglesia se desactiva, el poder de la iglesia, cuando hay desunión. Y que Dios nos libre, porque hay iglesias que se dividen por cuestiones, porque no confrontan, no se hablan, no defienden la unidad. Y esto es muy importante, porque ahí está Evodia y Síntique, que hay un tercero que dice, que puedes intervenir y puedes ayudar a que ellas se pongan de acuerdo, se perdonen. No beban indignamente la cena del Señor, porque evidentemente hay un problema no resuelto. Así que muy importante ajustar el espacio, porque ajustar el espacio tiene que ver con que la unidad se vuelve práctica cuando yo dejo que otro se acerque a mí. Cuando yo me corro un poquito para que el otro tome el lugar. O puedo decirle, bueno, venga usted. Eso vimos con Pastor Jorge y Pablito. ¿Se dan cuenta de eso ustedes?
Jorge podría haber dicho, no, yo todavía puedo. Sí, está bárbaro, Jorge. Puede él haber dicho eso, pero él sabía que era lo mejor para la iglesia. ¿Entienden? Entonces cedió el puesto y no lo cedió ahora. Ustedes creen que ellos vienen trabajando hace años juntos. Hicieron esa transición maravillosa, mostrando que siempre tenemos que hacer. Y yo ya le dije a Pablo, ¿y después de vos quién? No se rían. Porque la iglesia ¿de quién es? Y ya daremos cuenta. Entonces, acá lo importante es que nosotros dejemos, ¿no? A veces hay GP que se sienten tan bien. No estoy haciendo alusión a ninguno, ¿no? Pero comen, se ríen, se llevan bien, pero no hay nuevos. Debe haber algún índice de que cada tanto entre uno nuevo. Ojo, porque ese es el propósito, que hagamos un lugar, hagamos un espacio para que otros se vayan sumando y podamos entender así o cumplir el propósito de Dios. No mirando cada uno por lo suyo, sino también por lo de los otros. Entonces Pablo no ignora el conflicto acá, sino más bien lo enfrenta y lo llama a reconciliar. Esta es la idea, reconciliación. ¿Vamos a tener diferencias? ¿Cuándo tenemos más diferencias? ¿Cuándo creen ustedes? Cuando nos juntamos, como hacemos con los pingüinos. Che, tenés mucho golpe de aleta, diría el uno al otro. Hueles diferente o algo así, porque eso no lo percibí cuando estás lejos. Yo me perfumé hoy, me pueden saludar. Pero el estar cerca potencia las cuestiones que vemos de cerca. Pero qué bueno que la iglesia sea así, que no sea una iglesia hipócrita, lo hablamos en la transparencia. Debemos ser como somos y hacer ese lugar para que el otro venga y podamos compartir. En la iglesia y la unidad de la iglesia nos llama a ayudar, a involucrarnos para que otros tengan lugar. Acá hay muchos de esas personas que hacen esa tarea de involucrar. Tienen una capacidad increíble, ¿no? Y aglutinan gente. Y comienzan y después van a otro y aglutinan. Tienen esa capacidad de ver a las personas. Es como Disney World. ¿Ustedes saben que hay una premisa en Disney World? ¿Cuál es? Todos tienen que estar contentos. Imagínate a alguien caminando por Disney World, cabizbajo, agachado, así su cabeza. No. ¿Qué hay? Hay gente que trabaja en Disney World y si ven a alguien solo, se le sientan al lado. Lo animan. Porque esa es la premisa de ese lugar. Y la iglesia no sería mucho más que Disney World. Que si hay alguien que está solo, vos vengas y lo veas y te sientas al lado. Lo animas con una palabra. Y quizás lo involucra. Ese sería un paso todavía mucho mejor. ¿Quieres ser parte de algún grupo? Yo te puedo conectar. Personas de conexión. Allá atrás hay una mesa de conexión. Pero la verdad es que Dios usa a nosotros para conectarnos. Y también restaurar, es lo que dice Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No, acá la palabra de Dios nos dice, Él nos llama a reconciliar, a ayudar, a involucrar, pero también a restaurar. A veces hay personas que está caída. ¿Y cómo se va a restaurar? Señalándole, vos, ¿qué haces acá? No, más bien nosotros somos llamados a ser reconciliadores, ayudar a esa persona que se reconcilie con Dios, que arregle su pasado, que pueda volver a edificar como debe edificar, y Dios usa personas. Y dice, vosotros que sois espirituales, pero acá no es que sos iluminado, por eso le dice, pero tené cuidado, porque vos no te creas que sos algo más y entonces seas tentado por el diablo. Así que hay que tener espíritu de mansedumbre. Y mansedumbre implica una humildad necesaria para poderte acercar al que está caído. Porque probablemente ese caído le va a costar que alguien venga. No va a querer, se siente que no puede mostrar. Pero hay personas que Dios usa para que eso pase. Así que esa es la tarea a la que Dios te llamó. Que tú hagas lugar para otros. Porque ajustar tu espacio implica salir de tu mundo personal
y llevar la carga con otros. Hacer un lugar emocional y espiritual, porque la unidad no es pasiva. O sea, esto de la unidad no es que, bueno, eso va a suceder. No, tiene que haber una participación activa. Es como los pingüinos. Los pingüinos se van moviendo. Si no se mueven, no hacen espacio. Y si alguno se queda afuera, se muere congelado. Que no sea así en nuestra iglesia, porque la unidad exige movimiento, incomodidad y decisión. No es tu comodidad, ¿no? Nosotros nos sentimos bien, no queremos a nadie más acá. No. Esa es una visión mezquina de la iglesia. Tú ya eres salvo, eres salva y ahora no te preocupa nadie más. Vivamos y el Señor ya viene. No, la iglesia tiene que estar sintiendo como Cristo, que el mundo se pierde y tenemos que ir más allá. Y bueno, y el tercer llamado de Dios, ajustar el corazón. Filipenses 2, 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí Pablo va más profundo. No es solo la conducta, sino cómo está tu corazón. ¿Cómo estás alineado con el corazón de Dios? ¿Amás más que antes? Y amar es muchas cosas, no se define el amor, pero en realidad es tu relación con las personas. Amas al perdido, y entonces si amas al perdido, te vas a desacomodar para ir a buscarlo. Amás a los nuevos, bueno, probablemente tengas que bajar un poquito y entender cómo es la conducta de alguien nuevo en la fe y tener paciencia y no reclamar y ponerle un yugo difícil. El amor hace eso, que tiene compasión, sentís como siente el otro. Y también tiene que ver con soltar el pasado, porque muchas veces lo que rompe la unidad no es el presente, sino es el pasado. Algo que nunca sanaste. La unidad verdadera nace cuando decido perdonar. Mientras yo tenga guardado cosas, es probable que no pueda crecer. Pronto vamos a tener un tiempo para mirar esas cosas del corazón, los corazones heridos, y vamos a buscar que nuestros corazones estén bien, sanos, decididos a amar como Cristo, decididos a sentir como Cristo. Entonces, ¿a qué nos está llamando Dios? Bueno, Filipenses 1:27 lo dice, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes combatiendo por la fe del Evangelio. ¿Contra quién luchamos? ¿Contra quién luchamos? Contra el diablo y las huestes. ¿Contra quién más luchamos? Sí, ya dijimos. ¿Qué más? ¿Cuáles son los tres enemigos? La carne, ¿no? Yo lucho conmigo mismo porque de mi propia concupiscencia soy seducido y atraído. Hay algo dentro de mí y no puedo liquidarlo. El viejo hombre está ahí, listo para actuar. Si le alimento un poquito va a resucitar y va a tomar control de mí. Entonces hay una lucha contra el mundo que me dice que puedo vivir de esta otra manera sin necesidad de ser tan fanático. Y entonces me acomodo al mundo y el Hijo de Dios pierde. Entonces tenemos esas luchas. Pero la lucha con la unidad tiene que ver conmigo, con esa naturaleza caída que no hace lugar a los otros. Que no estoy dispuesto a abrir mi vida para otro. Benditos y benditas los que discipulan. ¿Por qué? ¿Qué es discipular? ¿Darle el estudio número 22 del libro del discipulado? No, olvídate de eso. Es compartir tu vida con alguien más. El Señor estuvo 3 años caminando con ellos. Lo vieron en todas las dimensiones de la vida. Él modeló para ellos. Ahora, para discipular, obviamente, a veces decís, bueno, ves que te llama a poner en orden tu casa. Pero es compartir tu vida, dar la oportunidad que otros vean tu vida,
vean cuáles son tus ideales, qué es lo que te mueve, qué es lo que te impulsa y compartirlo con este otro que está queriendo crecer. Así que unánimes combatiendo por la fe del Evangelio. Así que no solo estamos juntos, sino estamos alineados con Dios con un propósito. La unidad y la pertenencia. No es solo convivencia, es una milicia espiritual, somos soldados del Señor. Es avanzar juntos por el Evangelio. Y termino con esto. La unidad no se construye cuando todos encajan contigo, sino cuando decido tener el sentir de Cristo y ajusto mi vida para que otros encuentren el lugar en la fe del Evangelio. Esa es la misión. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que reflexiones. Cuando hablo de unidad, hablo de alguien que se desacomoda. Alguien que está dispuesto a ese desacomodarse. Ahí están los misioneros que cruzan las barreras de su cultura. Cuando yo llegué al Ecuador, gracias a Dios, yo no crucé muchas barreras. Todo estaba rico, aprendí a comer. Yo comía comida de mar por mis ancestros, la gente española de Argentina y todo eso. Pero sí tuve un conflicto con el cuy. Y como te lo ofrecen, bueno, alguien me dijo, vos tenés que comer todo lo que te dan. No podés despreciar. Y me comí el ratón. Pero no hubo saltos, como salta un misionero a un país musulmán o a otros países diferentes, cultura, ¿no? Pero a veces sí nos cuesta ceder. Piensa un poquito en tu vida. ¿Estás dispuesto a abrir tu vida para otro? Intencionalmente. Encontrar a alguien, o mejor decirle, Señor, señálame a quién. Ahora, no digas como dijo allí uno de los jueces que dije, el que sale primero lo sacrifico y era la hija, después se armó un lío bárbaro. No hagas ese tipo de cosas, pero sí que tengas convicción de que Dios traiga a alguien que probablemente sea alguien que necesita y que tú puedes influenciar en tu vida. ¿Qué implica eso? Desacomodarte. ¿Qué implica eso? Bueno, hacer un horario, un tiempo, entregar, estar dispuesto a escuchar. Y de vuelta te pregunto, ¿estás listo para trabajar por la unidad? Dejando a un lado los prejuicios y tu actitud cambie hacia los demás. Y que Dios te haga una persona que hace lugar. Y si es dar ese lugar, es darle la oportunidad a otro que está empezando. Y dejar que tu corazón se alinee con Dios y el sentir de Cristo venga a tu vida. Y seamos gobernados por eso y no tanto por los sentimientos que están más ligados a la naturaleza caída que a la naturaleza de Dios. El sentir de Cristo puede alinearnos con lo que Dios quiere hoy. Simplemente diciéndole, Señor, sí lo voy a hacer, pero ayúdame a ver con quién. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? Yo no puedo decidir por vos. Te quiero mucho, pero esta es una decisión personal. Vamos a orar en esta mañana y cada uno allí mirando el interior de su corazón y pensando qué tengo que hacer. Y lo que tenés que hacer es sal de donde estás, desacomódate y busca lo que Dios quiere en tu vida. Quizás ya Dios te lo viene diciendo. Mira ahí adentro, por ahí Dios te lo estuvo diciendo. Tiempo hay de que ya deberías estar dándole a otro lo que tenés. No es plata, ¿eh? Bueno, por ahí te cuesta algo darle de comer a alguien si lo invitas a casa, pero no te vas a desfinanciar por eso. Es dar el tiempo a alguien más. La unidad requiere eso. Esta iglesia es hermosa, grande, pero no será nada si esta iglesia no tiene esas unidades, fortalezas de grupos
que se fortalecen y se interactúan para ver la gracia de Dios en la unidad y la pertenencia. Dile, sí, Señor, yo quiero ir, quiero hacerlo, quiero ser parte de lo que tú haces en esta iglesia. Si hay alguien así, di yo, Señor. Levanta tu mano, yo, Señor. No se apuren, no te estás comprometiendo conmigo, sino con el Dios que todo lo ve. Y si le decís algo a Dios, es mejor que no le prometas si no lo vas a cumplir, Pero si vas a cumplirlo, dile, Señor, ayúdame a cumplirlo. Pero sí quiero hacerlo. ¿Alguien más quiere decirle eso a Dios esta mañana? Amén. Algunas manos. Amén. Que te conviertas en facilitador o facilitadora. Que cuando veas a alguien nuevo lo traigas, le cuentes, lo ayudes y hasta podés guiarlo a Cristo si ves que lo necesita. Y por ahí estoy hablando ahora a un grupo de personas que llegaron, están viniendo, pero no entendieron el Evangelio. El Evangelio es claro, es fácil y es gratis. Cristo murió por ti, para salvarte, para que no te pierdas. Si tú te mueres sin Cristo, te vas al infierno, te vas a la oscuridad, a las tinieblas. Dios vino para interponerse en ese camino contigo y decirte, hay una oportunidad para ti. No es religión, no es venir acá. Tus pecados no te los borramos de ninguna manera. Acá no tenemos ni agua bendita, ni sal de no sé dónde, no tenemos nada de eso. Acá lo que tenemos es lo que Dios nos dio. Lo que tengo te doy. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Si tú no tienes a Cristo, y esto es una invitación personal para el que no tiene a Cristo, no es para los que ya tienen a Cristo, entendieron la salvación, se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Cristo, se lo dijeron a Él. Señor, perdóname, dame la vida eterna que tu palabra me ofrece. Si estás allí en ese momento, en este momento para decir al Señor, yo quiero, Señor, oremos esta oración. Señor, sé que soy pecador o pecadora, perdóname. Yo no me puedo salvar, Señor, pero sé que Cristo murió y resucitó venciendo la muerte. Señor, creo en eso. Sálvame a mí, Señor, en base a esa declaración que tú haces de que el que tiene a Cristo tiene la vida. Yo creo. Díselo a Él, yo creo. Yo creo. Levanta tu mano si estás diciendo, yo creo, yo creo. Yo creo, Señor, que moriste. Yo creo que cargaste mi pecado. Yo creo que eres poderoso para vencer la muerte. Y cuando yo me vaya de este mundo, me llevarás contigo. No por ser bueno, sino porque Cristo pagó por mí. Yo creo. ¿Alguien más en esta mañana? Algunos con la mano en alto. Amén. Señor, acá está tu pueblo. Acá están los que están diciendo aquí que creen en ti, Señor. Muéstrales el camino ahora, ya contigo a bordo en sus vidas, para guiarlos a toda verdad. Oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.